Bienvenidos a la revisión de la agenda económica PM de este miércoles en CNN Chile. Por esta vez en un estudio distinto, pero lo que se repite respecto a la agenda del martes es que comenzamos con una buena noticia y que fue inesperada. Me refiero a la inflación en Estados Unidos. Porque si bien se esperaba que en julio el indicador mensual subiera algo, la noticia es que fue 0%. Y no solo eso, el dato más importante, la inflación anual bajó en ese país. Esto abre la discusión respecto a si lo que sucedió en julio en Estados Unidos puede ser un cambio de tendencia y por fin en el mundo se entre en una etapa de baja en las presiones inflacionarias. Obviamente esto fue destacado incluso por el presidente de Estados Unidos. 0%. Esto significa que mientras el precio de algunas cosas subió el mes pasado, el de otras cosas bajó en la misma cantidad. El resultado, inflación 0 en julio, pero la gente sigue sufriendo. A pesar de haber estado por debajo de las expectativas, el presidente Biden no celebra del todo la cifra de inflación mensual que en julio tuvo nula variación. Estados Unidos, al igual que el resto del mundo, atraviesa una crisis inflacionaria que incluso lo llevó a registros anuales que no se veían desde la década de los 80. Sin embargo, este boletín permite tener un respiro, pues la medición a 12 meses descendió de 9,1 a 8,5%. Un dato no hace tendencia, pero las tendencias parten de un dato. Para garantizar de que esto ya venga en retroceso hay que ver muy atentamente y ver también el detalle de qué va a pasar con los IPC de agosto y septiembre. Yo creo que esos dos datos son muy importantes antes de cantar victoria. La baja en la inflación se debe principalmente a la caída que ha tenido el precio de los combustibles, lo que a su vez derivó en una disminución de 7,8% en el precio de los tickets aéreos, la mayor en casi un año. Pero incluso sin los volátiles, el IPC estadounidense también tuvo una marca inesperada, 5,9% anual, 2 décimas por debajo de lo que estaba estimado por el mercado. Cuando se combina eso con el informe de empleos en auge de la semana pasada, se pone en relieve el tipo de economía que hemos estado construyendo. Estamos viendo un mercado laboral más fuerte y estamos viendo algunas señales de que la inflación puede estar comenzando a moderarse. Eso es lo que sucede cuando construyes una economía de abajo hacia arriba y de la mitad hacia afuera. La inflación de Estados Unidos comenzó a aumentar sostenidamente en los primeros meses de 2021 y casi se duplicó durante el año pasado. Por lo mismo, el desafío para la Reserva Federal ha sido poder controlar el alza en el costo de la vida sin llevar a la economía a una recesión. Con este boletín, entonces, disminuyen las presiones para que la Fed eleve muy fuerte la tasa de interés en la reunión de septiembre. La inflación sigue estando alta en Estados Unidos, por lo tanto sería natural que la Fed siga subiendo la tasa, pero de menor manera a lo que estábamos especulando antes de conocer estas cifras, donde se está esperando 50 puntos base, 75 puntos base en las próximas alzas, y hoy en día el mercado podría estar especulando que pueden ser de 25 puntos base o 50 puntos base. Estados Unidos inició el alza de tasa en marzo de este año, mientras que en nuestro país empezó hace más de un año. ¿Está haciendo efecto la tasa? ¿Por qué ya se reflejan las bajas de inflación? Hay menores presiones inflacionarias de base en la economía norteamericana, que es un poco la diferencia que estamos viendo respecto de Chile. La clave ahí de por qué la reacción es más rápida es básicamente por la flexibilidad de la economía norteamericana, tanto del mercado laboral, que es sumamente flexible, como de una economía que tiene muy bajo nivel de indexación. ¿Podría repetirse la tendencia de baja inflacionaria en nuestro país? Al menos el dólar puede indicar el camino. Bajó casi 20 pesos y cerró la jornada en 886. Esto ya nos señaliza lo que viene hacia adelante. Creo que podemos esperar que ya en septiembre empecemos a ver ya estabilización de los precios de los combustibles al público y a partir de ahí y ojalá también caídas en el futuro. Lo que vamos a ver en las próximas semanas es que vamos a tener el impacto de un dólar más bajo y de la caída del precio del petróleo a nivel internacional. Nunca es inmediato, siempre tiene un rezago de un par de semanas, por lo tanto ya estamos cerca de ver precisamente caídas en el precio de los combustibles. Las bolsas estadounidenses también reflejaron optimismo tras la cifra de inflación. El Dow Jones tuvo un alza de 1,63%, Standard & Poor's de poco más del 2% y el Nasdaq de casi 3%.
Y por supuesto que vamos a seguir analizando este sorpresivo dato de inflación en Estados Unidos en el contacto con Axel Christensen, jefe de estrategia para América Latina de BlackRock y que sabe de primera mano cómo tomó el mercado este dato de inflación. ¿Cómo estás, Axel? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Nicolás? El gusto es mío estar contigo hoy día. Bueno, nosotros nos sorprendimos acá en Chile, me imagino que allá, cuando lo informó el gobierno de Estados Unidos este dato de inflación, también a ustedes lo sorprendió y me imagino que positivamente. Efectivamente, nosotros, tanto como el consenso mercado, esperamos una cifra, tanto el titular de inflación, que incluye los elementos más volátiles como combustibles, como alimentos, en una cifra superior y resultó ser plana, ¿no? En cero. Y asimismo, lo que es la inflación subyacente, que saca en el cálculo estos elementos más volátiles, también, si bien subió el mes pasado, fue una subida por debajo de lo que era una expectativa. Así que ciertamente una sorpresa positiva, Nicolás. ¿Y se adelantó ese dato? ¿Se esperaba que fuera, pero en unos meses más? Porque acá, por ejemplo, en Chile se espera que los precios empiecen a ceder, pero en 2 a 3 meses más. Entonces, ¿es solamente que se adelantó eso o fue una sorpresa el dato en sí porque no todavía se vislumbraba una caída en los precios? Algo se anticipaba y por eso se esperaba una cifra menor, de todas maneras, en 12 meses, particularmente porque ya se comenzaba a observar la reducción en el precio de la gasolina, ¿ya? Que ha sido una componente muy importante, pero como se señala en la nota, se empezaron a trasladar esa baja en precios de combustible a otras partidas, particularmente, por ejemplo, los boletos aéreos y otras cosas que están relacionadas con costos de transporte. Esto, Axel, ¿lo tenemos que ver como un dato puntual o eventualmente con el comienzo de una tendencia a que vayan descendiendo las presiones inflacionarias en el futuro? Igual nosotros lo miramos obviamente con cierto alivio, eso corresponde y los mercados han reaccionado de esa manera, pero también con un grado de cautela, precisamente porque es solo un mes y para identificar una tendencia necesitaríamos ver que esa reducción de precio se extienda para los meses que siguen, ¿no? Este mes de agosto, eventualmente el mes de septiembre, para ya poder marcar una línea, ¿no? Una tendencia más clara. Y te lo comento también, Nicolás, porque esta situación de una reducción de inflación en Estados Unidos ya la vimos antes. De hecho, si nos remontamos a abril pasado, la inflación cayó con respecto al mes anterior solamente para volver a subir al mes siguiente. Entonces, somos cautelosos porque, por decirlo así, las cumbres falsas, es decir, pensar que ya llegamos al punto máximo de inflación, suelen ser situaciones que a veces se nos pueden escapar, como te mencionaba, ya vivimos esa situación un poco más temprano este año. Entonces, cierta cuota de cautela en esto, pero ciertamente, un primer paso para ver una reducción en inflación es que al menos deje de subir, como es el caso de ahora, y eventualmente ya empiece a declinar. ¿Y qué es lo que están anticipando los índices financieros a través de los bonos, las tasas de interés también, de renta fija, por ejemplo, o los credit default swaps, etcétera? Bueno, todos los instrumentos en general reaccionando hoy día a la posibilidad que la Reserva Federal no tenga que elevar tanto las tasas de interés como se pensaba, quizás antes de este dato, y con ello, afectar la actividad económica en ese país. Por decirlo así, el dato hoy día contribuye, aunque sea parcialmente, a disminuir en algo el riesgo de que Estados Unidos entre en una recesión, más allá de la situación de recesión técnica que se observó hace algunas semanas en cuanto a que la economía observó 2 trimestres consecutivos de declinación en su actividad. Entonces, los mercados están reaccionando positivamente a eso. Para que esa reacción tenga una mayor permanencia, para que sea más sustentable en el tiempo, como te mencionaba, va a ser necesario ver otras repeticiones en los meses que podamos ver hacia adelante de que efectivamente este cambio de tendencia que observamos hoy se mantenga.
Interesante lo que mencionabas de que en abril también cayó la inflación respecto al mes antes y luego volvió a subir. ¿El momento actual es similar a lo que veíamos en abril o hay datos distintos que quizás puedan anticipar? Y yo entiendo que no te puedes comprometer a decir que sí, efectivamente cambió la tendencia, pero lo que dicen los datos, ¿cuál sería el camino más probable que veamos a futuro? Sí, no es muy fácil dar una respuesta, como tú señales, muy precisa. Y te lo explico, Nicolás, por lo siguiente. Efectivamente, los precios de los combustibles, que fue uno de los factores que explicó el alza observado en mayo pasado en relación al mes anterior, en relación a abril, efectivamente uno puede observar que se han empezado a ajustar a la baja. Pero al mismo tiempo, una componente que es muy relevante, que explica una parte importante de la canasta de consumo, del índice que vimos notificado hoy, que se refiere a los costos relacionados con la vivienda, con los arriendos o con el equivalente de arriendo para las personas que son dueñas de su casa. Esa parte de la inflación ha empezado a tomar un poco más de fuerza. Y es preocupante porque es una partida que tiene mucha inercia, Nicolás, que cuesta frenarlo, a diferencia, por ejemplo, de los combustibles que tardó algunos meses solamente a que revirtiera. Entonces, podemos observar cambios, efectivamente, particularmente de una partida que sí explicó el alza de mayo pasado, combustible, pero al mismo tiempo, y de ahí nuestra cautela, otras partidas, y en particular la partida relacionada con los costos de vivienda, por decirlo así, arriendo, que todavía están mostrando una tendencia más bien al alza, y que pueden ser un elemento de sorpresa en los meses venideros. El mercado, y tal como tú lo señalas, espera que la Fed siga subiendo la tasa de interés, pero luego de este dato podría ser en menor magnitud, en 25 puntos base. Quiero preguntarte, porque el dólar acá en nuestro país bajó bastante, casi 20 pesos inmediatamente, luego de conocerse el dato de inflación en Estados Unidos. ¿Crees que la trayectoria del dólar, si se confirman estos datos, se mantenga en esa senda a nivel mundial y, por cierto, también en nuestro país, al menos a través del factor de lo que pasa internamente en Estados Unidos? Bueno, efectivamente el dólar hoy en todo el mundo, y nuestro país no es la excepción, vio una disminución de su valor, respondiendo precisamente a expectativas de que no va a ser necesario que la Reserva Federal suba tanto las tasas de interés en función de una inflación que pueda empezar a ceder. El que se mantenga esa tendencia de un dólar que se debilita frente a otras monedas, incluyendo nuestro peso, va a depender precisamente de que podamos ver que se repita, que este punto, esta cifra específica de hoy, se vuelva ya una tendencia en los meses venideros. Ahora bien, los tipos de cambio se mueven por una diversidad de factores, no solamente por cómo se mueven las tasas de interés. Es un factor muy importante, por cierto no es el único. Otros factores externos, el mundo ha estado bastante convulsionado por eventos políticos, geopolíticos este año, Rusia, más recientemente Taiwán, también pueden incidir en mover el dólar a escala global y, por cierto, en nuestro país. Y también situaciones internas. Para nadie es sorpresa que nuestro país está viviendo momentos de muchas decisiones muy importantes que también pueden afectar el apetito por ya sea comprar más dólares o más bien volcarse de nuevo a nuestra moneda local. Así que lo que pasó hoy día es muy importante, por cierto, y vimos esa caída muy significativa que tú señalas, pero no hay que perder de vista que otros factores también pueden incidir en la trayectoria futura del peso y también de otras monedas en relación al dólar. Axel Christensen, director de estrategia para Latinoamérica de BlackRock, como siempre, gracias por estar en la agenda económica comentando el IPC de Estados Unidos. Que esté muy bien. Igualmente, y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, Axel. Bueno, seguimos en nuestro país porque obviamente el mercado local también analizó la inflación de Estados Unidos y también con una de las preguntas que yo le hacía a Axel, ¿cuánto se podría manifestar o reflejar este dato de IPC en Estados Unidos en otros países como Chile? Veamos una de las opiniones.
¿Qué hay en común con Chile? Principalmente el hecho de que toda esta presión inflacionaria en gran parte viene de shocks por el lado de la oferta o de restricciones de oferta a raíz del aumento de los costos de las materias primas, del conflicto geopolítico que ha impulsado los commodities, etc. Sin embargo, en el margen, ahora en el último tiempo hemos visto cómo los precios de las materias primas han empezado a caer y por lo tanto el impulso inflacionario podría comenzar a desgastarse y los mercados empezarán a retomar su senda alcista. Bueno, antes de que se publicara el dato de Estados Unidos, el Banco Central publicó otra serie de datos, la encuesta de expectativas económicas, que es el principal barómetro de los analistas cada mes, porque se publica mensualmente. ¿Qué es lo que dice la encuesta de expectativas económicas? La inflación en agosto y en septiembre sería 1% de alza mensual. Como lo anticipamos el lunes cuando conocimos el dato de junio, seguirían por 2 meses más al menos los altos datos de inflación. ¿Cómo terminaría el año? Con una alza acumulada de 12,3%, pero ya para el próximo estaría en 5,5%, menos de la mitad. Ojalá sea así y se acerque al objetivo meta del Banco Central, que es que la inflación en un año acumule 3% de alza. De la misma manera, se espera que el Banco Central suba la tasa de interés de 9,75 a 10,5% en la próxima reunión de septiembre y luego en la siguiente la suba a 10,75 y se queda ahí al menos por unos 5 meses. Respecto a la actividad económica, poco a poco nos vamos a acercar a la contracción, ya que se espera que el IMASEC de julio, que vamos a conocer el primer día hábil de septiembre, sea de apenas un crecimiento anual de 1,8%. De hecho, se cree que en el tercer trimestre, que es julio, agosto y septiembre, no haya crecimiento, sea 0%, esto anualizado. Finalmente se espera que el PIB de Chile crezca 1,9% este año y que caiga 0,4% en 2023. Hacemos la pausa y al regreso en Agenda Económica les mostramos las reflexiones de un subsecretario que ha sido bastante criticado en el gobierno de Gabriel Boric. Me refiero al de Relaciones Económicas Internacionales, que estuvo en el Congreso y como no aparece mucho públicamente, vamos a mostrarle parte de sus mensajes principales. Por ejemplo, ¿qué es lo que opina del TPP-11? Al regreso acá en Agenda Económica. Como les contaba antes de hacer la pausa, este martes fue al Congreso subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada. A continuación les vamos a mostrar un compacto de sus principales mensajes. ¿Y por qué lo hacemos? Porque, como les dije también, ha recibido muchas críticas respecto a su política de, sobre todo, comercio internacional de nuestro país. Por lo tanto, es importante que ustedes lo vean y evalúen sus principales ideas. Aquí está, una de las principales es lo que opina sobre una eventual beneficio que tendría para nuestro país firmar o no el TPP-11. En términos de beneficio arancelario, el ingreso al TPP, nosotros, vamos a saber que, dado que tenemos acuerdos comerciales con cada uno de los países que son miembros del TPP, el arancel efectivo de nuestros productos al bloque es de un 0,9 hoy día. Un 0,9 serían el promedio arancelario efectivo que nosotros tenemos con los países que son bloques, que son miembros del TPP, dado que ya tenemos estos acuerdos. Si nosotros a su vez hacemos el siguiente ejercicio, analizamos todas las líneas arancelarias que nosotros tendríamos ventaja al momento de firmar el TPP, que serían alrededor de 2.930 líneas arancelarias, y si eso lo traducimos a productos, sería en términos técnicos de pasar a 6-8 dígitos, nos encontraríamos con 1.228 productos que entrarían con mejores beneficios, ¿okay? Que los que ya tenemos con los acuerdos comerciales. Y eso nos da que si uno se pone a estudiar cuáles son estos productos, digamos, pasamos del dato agregado a ver dónde está este producto, nosotros nos vamos a dar cuenta que el 36% de esos productos Chile tiene un potencial exportador. En este sentido, las ganancias comerciales, efectivamente, hay ganancias comerciales en esos 2.930 líneas arancelarias, pero que, como ya también se ha señalado en diferentes también investigaciones, son marginales, dado que ya tenemos acuerdos comerciales con cada uno de los países que son miembros del TPP. En lo relativo a la reunión con la agrupación Chile sin TLC,
Esa fue una reunión que nosotros, por ley de lobby, se nos pidió en junio. Tuvimos la reunión en junio. Y nosotros la hemos tenido, como también hemos tenido, por ley de lobby, reuniones con ASEXMA, con SOFOFA. He ido a la Cámara Nacional de Comercio a exponer estos mismos temas que estoy conversando acá. He ido a la Cámara de Santiago de Comercio a exponer. Hemos tenido reunión por lobby con Albemarle. Hemos tenido reunión por lobby con Google. Escuchar no es escribir. Yo voy a escuchar a cualquier tipo de actor que tenga alguna opinión o algún interés se le pueda considerar que se le ha afectado en lo relativo a la política comercial. Y tal como yo me he reunido con SOFOFA, yo me he reunido con Chile Sin TLC y me voy a reunir con todas las ONG y gremios que tengan algo que informarnos para poder hacer de la política comercial una mejor política para nuestro país. Los sectores que hoy día tenemos, la energía no renovable, el litio, el hidrógeno verde también, son hoy día pilares para la transformación productiva y la electromovilidad, que hoy día se está transformando en base del crecimiento económico de las regiones de Europa, Estados Unidos y también del Asia. Estos recursos se van a constituir en la fuente energética del crecimiento económico del resto de las regiones y tenemos por lo tanto una ventana de oportunidad para que estos recursos, como el litio por ejemplo, no se transformen en un salitre de este siglo, sino que puedan ser catalizadora de un progreso técnico de nuestra economía. Y para eso, para aprovechar esa ventana de oportunidad que no va a durar eternamente, tenemos que ser ágiles en nuestras políticas, continuar con la política que hemos tomado hasta ahora y también agregarle nuevas políticas que puedan aprovechar esta ventana de oportunidad que tenemos. Bueno, este análisis de que firmar el TPP-11 representaría ganancias marginales para nuestro país tuvo reacciones. Por ejemplo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, durante la inauguración de la tienda IKEA en nuestro país, que obviamente habla de la apertura comercial de Chile, señaló lo siguiente: los tratados comerciales que hemos firmado en el pasado o los que podamos suscribir en el futuro, ya sea por la vía de ganancias, de competitividad, como por las oportunidades de inversión, son siempre oportunidades que van ampliando la capacidad de la economía chilena para competir en el mundo. Al respecto también le consultamos acá en Agenda Económica a dos ex subsecretarios de Relaciones Económicas Internacionales si realmente creen que el TPP-11 firmarlo sería solamente de una ganancia marginal para nuestro país. Veamos lo que opinaron dos de ellos. Existen alrededor de 3.000 productos en este TPP-11 que se avanza en la apertura en esos mercados, por cuanto no quedaron en buenas condiciones de apertura y rebaja arancelaria en los tratados de libre comercio bilateral originalmente negociados con esos países. Abre mercados relevantes para participar en las compras públicas de los gobiernos que hoy día y los países que son miembros del TPP, y permite la armonización de las normas comerciales en un conjunto de países que son relevantes socios, particularmente para nuestro sector exportador, con los beneficios que eso supone para el crecimiento económico de Chile. Existen sectores como el cárnico, el de lácteos y de cítricos, que por muchos años han estado excluidos o que tienen preferencias arancelarias muy bajas en países muy importantes como Japón, Vietnam o Malasia. Son más de 3.000 líneas arancelarias o productos que tienen ese nivel de acceso y que ha demostrado en los últimos años una pérdida de competitividad con el resto del mundo, por ejemplo, dando cuenta de menos exportaciones a ese bloque por cerca de $700 millones. Agregan por sobre la red que hoy día existe de acuerdo con los países miembros ya del bloque del CPTPP una ganancia muy importante. De esta manera terminamos la Agenda Económica PM de este miércoles. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.